Normalmente las inspecciones técnicas se desarrollan sobre lo que es el sitio de suceso en sí, sin menoscabo que se pueden realizar otro tipo de inspecciones técnicas a solicitud de una parte interesada sobre elementos, objetos en donde se quieran realizar algún tipo de observación específica. Pero fundamentalmente la inspección técnica recae sobre el sitio del suceso. Y el sitio del suceso no es más que ese lugar identificado inicialmente como el de ocurrencia de un hecho delictivo o desviación, es decir, el área principalmente afectada por la acción de los perpetradores o de los sujetos que actuaron en la comisión del hecho que posteriormente pasará a ser investigado. El sitio del suceso lo podemos clasificar bien sea por su tipo o por los elementos de carácter jurídico que puedan existir en cada una de las legislaciones de nuestro Estado. Es decir, que según la normativa jurídica de los estados pudiera haber una ampliación de estas clasificaciones. Sin embargo, por el tipo, comúnmente conocemos los sitios de suceso abiertos o cerrados y mixtos, que no es más que en el caso del sitio del suceso abierto, todo el que se encuentra al aire libre, que está en contacto directo con el medio ambiente. Ejemplos de esto puede ser una planicie, una pradera, un parque, un área totalmente despejada. Insistimos en contacto directo con el medio ambiente. Lo contrario ocurre con el sitio del suceso cerrado, que son los que se encuentran aislados de ese medio ambiente, que gozan de ciertos niveles de protección, tales como las paredes, las coberturas, elementos esenciales que aíslan al sitio de la ocurrencia del hecho del medio ambiente. Y los sitios de suceso mixtos son una combinación de ambos, es decir, combina al abierto con el cerrado. Por ejemplo, pudiéramos encontrarnos un hecho ocurrido en un vehículo, pero al aire libre, dentro de un estacionamiento público. Y habría ahí, en ese caso, una combinación de los dos sitios del suceso. En cuanto a las legislaciones se refieren, pudiéramos encontrarnos con tipos de sucesos, por ejemplo, originario, aquel donde se ha producido originalmente el hecho, o el sitio de suceso simulado, aquel preparado por el perpetrador, por el autor o los causantes del hecho para distraer las acciones de los investigadores, y el sitio del suceso de liberación, es decir, aquel empleado para dejar principalmente el cuerpo del delito o los elementos del delito que se ha cometido en otra parte. Existen, de acuerdo, insisto, a nuestras legislaciones, múltiples clasificaciones que se le pueden dar a los sitios del suceso, pero estos son los elementos básicos de esta clasificación de sitio del suceso con los cuales debemos familiarizarnos los investigadores. Dentro del sitio del suceso vamos a poner en práctica un conjunto de procedimientos criminalísticos, y no solo dentro del sitio del suceso, sino dentro de todo lo que es el protocolo de la investigación. Así entendemos por criminalística aquellos procedimientos de carácter técnico y científico que se aplican al estudio de los indicios del hecho para poder reforzar o lograr un medio de prueba, o mejor dicho, una prueba de tal hecho ante las instancias correspondientes. Insistimos, todo este protocolo de carácter científico es para lograr una prueba una vez que se han analizado los indicios específicos. Algunos principios básicos que debe poner en práctica el investigador cuando realiza este tipo de protocolos es, por ejemplo, el principio de producción. El principio de producción nos habla de que todo hecho produce elementos de interés que permitirán aclarar su ocurrencia. Es decir, cualquier hecho investigado va a producir algún indicio, algún elemento. No existe ningún hecho que no lo haga. En los eventos de investigación de homicidio, según sea el tipo de equipos, por ejemplo, por arma de fuego, siempre habrá producción de elementos de interés criminalístico asociados al arma de fuego, a la posición del cuerpo en la caída, a las manchas de sangre, etcétera, que podemos manejar. Cuando estamos trabajando una investigación por hurto dentro de un área industrial, la forma en que penetraron
los agresores de la organización industrial, el tratamiento que le dieron a las cercas perimétricas, a las puertas, a las ventanas, las huellas de calzado, las huellas de las manos, son para nosotros indicios producidos dentro de lo que es la ocurrencia del hecho en sí. Otro principio que debe ser analizado y tomado en cuenta por los investigadores es el llamado principio de intercambio. Es aquel que establece que el autor del hecho que entra en contacto con el sitio del suceso deja de sí mismo elementos en ese sitio del suceso y se lleva en su cuerpo elementos también del sitio del suceso. Así pueden permanecer en el sitio del suceso la huella dactilar del sujeto activo que participó en el hecho. Podemos encontrar apéndice piloso de esa persona que participó en el hecho, sus huellas de calzado, elementos básicos que portaba, trozos de ropa, partes de su ropa, de su vestimenta, inclusive hasta algunos elementos hasta de identificación que nos puedan ayudar a nosotros a dar con la identidad de esa persona. Pero simultáneamente ese sujeto, una vez que ha ingresado a un área específica, ha entrado en contacto con un sitio del suceso, se va a llevar del sitio del suceso características del mismo, como por ejemplo se va a llevar rastros de la víctima dentro de sí mismo, apéndice piloso de la propia víctima en su propio cuerpo, o manchas de pintura, rasgados específicos, una herramienta que haya utilizado para forzar una puerta va a dejar la herramienta, marcas características en la puerta, pero la herramienta va a tener, la herramienta usada por el sujeto activo va a tener marcas de la puerta también, y eso es el principio de intercambio. Al principio de intercambio hay que prestar soberana atención, desde luego, porque es uno de los principios de la criminalística que mayor cantidad de aporte puede darnos en la solución de los procesos de investigación. Y el principio de identidad, un tercer principio que vamos a considerar dentro de este curso. Existen desde luego otros principios más, pero el principio de identidad es básico, ya que nos indica que todo objeto, toda cosa, todo individuo solo es idéntico a sí mismo y no existe otro idéntico a él, no existe otro parecido a él. En el principio de identidad, las características básicas de una persona solo pueden dar con esa persona. Por ejemplo, una huella dactilar nos da la identidad exacta de una y solo una persona, lo que significa que hay rastros específicos que nos van a permitir a nosotros identificar elementos, personas, cosas, objetos con un máximo grado de certeza.